Cultura. Ana Jiménez, bienvenida. Con la inminente llegada de la Feria del Libro, en la biblioteca pues vamos a comenzamos ayer de hecho, en un ciclo de actividades literarias. Ayer se realizaron una jornada de memoria histórica de Campiña Sur, enfocada a los alumnos de bachillerato, estuvieron bastante bien. Y hoy tenemos el placer de con Bartolomé Miranda Murado para la presentación de su tercer libro. Sus anteriores libros los presentó también aquí en la biblioteca, cosa que le agradecer. Y este pues, es sobre filosofía, que ya habrán podido comprobar que tiene una pinta excelente. Contamos en la mesa también con Ana Zafra, que está un poco más nerviosa que yo, que ya decía. Es de librería Papelería Abuelo Fernando, y además de ser organizadora de este acto también, de colaboradora en la organización, pues fue alumna de Bartolomé, y bueno, pues ella va a tener la suerte de presentar este libro. El acto va a comenzar y va a terminar con unas piezas musicales a cargo de Silvia Miranda y de Rafael Flordelí. Así que nada, espero que estén cómodos y que disfruten de la presentación. Gracias.
Bueno, buenas tardes. No se me da muy bien hablar en público, así que espero no ponerme muy nerviosa y que no se me olvide nada de lo que quiero decir. Prometo que el discurso me lo sé de memoria, pero acabaré leyendo porque los nervios me van a hacer leer. Para empezar, yo lo que quiero hacer es que contaros por qué Bartolomé y yo estamos aquí, por qué hemos llegado hasta aquí. Y para eso voy a hacer un poco de presentación. Seguro que todos los que estáis aquí lo conocéis, pero a mí seguro que no me tenéis ubicada. Así que voy a empezar presentándome. Mi nombre es Ana, soy la dueña de la papelería Abuelo Fernando, que está en Ronda de las Herillas, frente a la guardería municipal. Soy de aquí de Fernanuña, mi padre era de aquí, pero con 4 años le cambiaron el destino de su trabajo y nos fuimos a vivir a Castro de Río. Allí hice toda mi etapa escolar, desde infantil, primaria, la ESO y bachiller. Después me fui a la Universidad de Córdoba, estudié Ciencias del Medio Ambiente y Ciencias Matemáticas por la UNED. Cuando estaba en el último curso de Ciencias del Medio Ambiente, salieron unas prácticas para una granja escuela, las cogí, las prácticas iban a ser 3 meses, fueron 6 y al final me quedé allí 3 años trabajando. Allí estaba cuando el destino nos jugó una mala pasada y mi padre falleció. Entonces yo me vi con 27 años y un golpe de realidad muy cruel, ¿no? Y yo decidí invertir mi parte de la indemnización por su muerte en labrarme un futuro. Y entonces monté en las cocheras de las casas de mi abuelo de aquí de Fernanuña, monté lo que es la papelería Abuelo Fernando. Y con ello llevamos ya casi 10 años. Bartolomé Miranda, supongo que todos los conocéis, pero lo mismo algunas cosas de su currículum se os escapan. Y tiene un currículum muy curioso. Él nació también aquí en Fernanuña, en el año 59, realizó estudios de magisterio por Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba, los terminó en el 80 y empezó a trabajar como profesor de GB en el 84. Es decir, que fueron 4 años de oposiciones, ¿no? Y de albañiles. Y de albañiles, ¿no? Estuvo en diversos centros, pero a él le gusta destacar la influencia educativa y pedagógica que recibió en el contexto de la experimentación educativa en su paso por el colegio público, se me va a olvidar y no se me debe olvidar, Carmen Romero, en Aguilar de la Frontera. Allí estuvo entre el 86 y el 92. Y desde el 89 compatibilizó su trabajo en la enseñanza con empezar a estudiar de nuevo a través de la UNED filosofía. Terminó de estudiar filosofía en el 96 y a partir del 99 empezó a trabajar como profesor de filosofía. Primero en el IEAT o en Castro de Río, desde el curso 2006-2007, y desde el curso 2006-2007 en el Francisco de los Ríos, hasta finales de 2019 que se jubiló. Es decir, durante su carrera profesional ha sido profesor de preescolar, de GB, de enseñanza primaria, enseñanza secundaria, ESO, BU, CO y lo que hoy se conoce como bachiller. Ha publicado diversos trabajos y artículos sobre enseñanza y otras temáticas diferentes en diferentes revistas y medios. Tiene como obra inédita Senderos de Libertad, en la que aborda cuestiones de política y democracia, ecología y desarrollo tecnológico, educación y libertad religiosa, Pido la palabra 1 y Pido la palabra 2, que son compilaciones de artículos sobre distintas temáticas, escritos desde 1995, además de 2 relatos cortos, El huerto deseo, de 2002, y Sembrando flores, de 2009. En 2007 publicó La escuela que queremos, realizando en ella una mirada crítica a las enseñanzas, y en 2021 publicó El camino de la democracia, que es un análisis crítico de la democracia desde sus orígenes hasta los actuales sistemas democráticos. Y hoy nos presenta una aproximación a la filosofía, que es un intento de divulgar lo que es la filosofía y su posible utilidad o necesidad desde un acercamiento a algunos temas de interés para la filosofía, como pueden ser el ser humano, la libertad, el sentido de la vida, la ética, la política, el desarrollo científico y tecnológico, abordándolo desde una perspectiva actual y ofreciendo distintas vías para el debate. Pues bien, hace una semana, un comercial de uno de los almacenes de libros con los que yo trabajo me escribió para ver si yo me quería hacer cargo de la venta en una presentación de un nuevo libro de un autor local, una aproximación a la filosofía de Bartolomé Miranda. Yo le dije que sí y le comenté que Bartolomé había sido profesor mío. Eso quedó ahí como una anécdota, pero al poco recibí un correo de la Editorial Popular, que es la que edita el libro, preguntándome si yo en la presentación quería decir algunas palabras, ya que había sido alumna de Bartolomé. Nuevamente acepté. Como ya he comentado, Bartolomé y yo coincidimos en Castro del Río porque yo hice allí bachillerato, ya fue profesor allí, y hace de aquello pues 21 o 22 años, pero yo tengo un recuerdo muy nítido de la primera vez que Bartolomé entró en clase,
porque nada más decir, buenos días, mi nombre es Bartolomé Miranda y voy a ser vuestro profesor de filosofía. Conmigo aprobad. Va a ser muy fácil, pero si sacas buena nota, eso ya va a ser más complicado. Nada más que decir esa frase, nada más que con su nombre, su apellido y su acento, yo supe al instante que era de Fernán Núñez. Y a mí aquello, como yo también era de Fernán Núñez, a mí aquello me causó una alegría, ¿no? La forma de plantear la filosofía que tenía Bartolomé, era muy necesaria en unos chicos adolescentes que estábamos en puerta de decidir cuál iba a ser nuestro futuro, ya que nos hacía plantearnos el porqué de todo. Porque, como él bien nos decía, no se puede aprender filosofía sin filosofar. En las clases, además de explicarnos la teoría, siempre con un lenguaje muy coloquial y muy entendible, nos planteaba debates sobre los temas de actualidad y los dilemas sociales o morales, lo que nos hacía reflexionar de verdad e implicarnos en la vida, más allá de aceptar que lo que nos dijeran era la verdad y ya está. En clase ninguna pregunta era tonta. Todo era bienvenido e invitaba al debate. Una cosa muy curiosa es que muchos de mis compañeros empezaron a ver el telediario para poder estar al día de los problemas que había, para poder luego llegar a clase de filosofía y poder debatirlos. Al finalizar cada curso, nos hacía una autoevaluación individual y una evaluación de la materia del profesor. Y ahora, con el paso del tiempo, mi reflexión es que fue tremendamente necesaria la filosofía y Bartolomé en nuestras vidas, porque nos ayudó a formar las personas que somos hoy en día, a saber buscar el porqué de las cosas y no conformarnos con esto es así y ya está, a entender quiénes éramos y qué queríamos ser, porque la filosofía no es otra cosa que el interés, la curiosidad y el deseo, bueno, son tres sinónimos, pero es la verdad, de que todo lo que el interés, la curiosidad y el deseo de entender todo lo que surge a nuestro alrededor. Bueno, maestro, sé que en tus clases sacar buena nota era muy difícil, pero espero que mi intervención por lo menos merezca un 5, por lo menos. Ahora te paso la palabra, no sin antes agradecerte que hayas confiado en mí para que diga unas palabras en algo tan especial como la presentación de tu libro, y te deseo que tu aproximación a la filosofía llegue a mucha gente y despierte en ellos el mismo interés curioso que despertaste en mí y en mis compañeros hace más de 20 años. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero es agradecer vuestra presencia en este acto. Al Ayuntamiento de Fernán Núñez, agradecer su colaboración para poder llevarlo a cabo aquí en la Biblioteca Municipal. Y a Juan Jesús por adecuar este entorno cultural para la ocasión. También quiero agradecer a Editorial Popular la confianza depositada en esta obra. Y a la librería Abuelo Fernando y a Ana Safra por colaborar y participar con sus palabras en esta presentación. Palabras que tengo que agradecer, evidentemente. Agradecer también a Rafael Frodelí y Silvia Miranda poner notas musicales a este acto y también la presencia de Fernán Núñez Televisión y Campiña Sur TV para difundir este acto. Un acto en el que presentamos el libro Una aproximación a la filosofía. La motivación de esta obra está relacionada con mi apego por la filosofía, que surge a finales de los 70, cuando yo estudiaba magisterio, que realicé algunas lecturas de Marx, Bakunin, Nietzsche o Sartre, interesándome sobre todo los temas que tienen que ver con la condición humana, la ética y la filosofía política. Este interés me llevó algunos años después, a finales de los 80, cuando trabajaba como profesor de EGB en Aguilar de la Frontera, a empezar la carrera de filosofía en la UNED, teniendo después la oportunidad de dar clases de esta materia en el bachillerato desde finales de los 90 hasta mi jubilación en 2019. Pues bien, después de jubilarme, cuando pasaba por las puertas del Instituto Francisco de los Ríos, donde había dado clases en los últimos años, sentía algo extraño. Echaba de menos dar clases, explicar filosofía, algo que considero interesante y además importante, porque pienso que esta materia puede ayudar en la formación personal de los alumnos y alumnas, para que puedan construir su propio mapa del mundo y para situarse y moverse por él con criterio propio. En ese echar de menos dar clases, se me ocurrió plasmar esas clases en un libro. En este caso, no frente a un grupo de jóvenes con más o menos deseo de aprender, sino frente a una pantalla, en una especie de soliloquio. Esto es más reflexivo, pero más frío, porque pierde el interés de la improvisación, del debate,
del cambio sobre la marcha en una explicación porque algún alumno o alumna, sin saberlo, te ha mostrado una pista que antes no veías. El resultado de todo esto está aquí, en este libro, cuyo subtítulo, ¿qué será eso de la filosofía?, ya nos indica de qué va la cosa. Me ha pasado con frecuencia que cuando me han preguntado a qué me dedicaba y yo respondía que era profesor, me volvían a preguntar de qué. Y cuando yo les decía de filosofía, algunas caras ya mostraban lo que venía después. ¿Y eso qué es? Lo mismo solía ocurrir al comenzar cada curso con el alumnado de bachillerato, que daba por primera vez esta materia. Sabían a qué se iban a dedicar las clases de matemática, lengua o historia, pero en general no tenían idea sobre lo que se haría en filosofía. Y de forma recurrente aparecían las preguntas. ¿Eso de filosofía qué es, maestro? ¿O para qué sirve esta asignatura? Yo les decía que esperaba que cuando finalizara el bachillerato pudieran tener sus propias respuestas a estas preguntas. También estos días, alguna que otra persona por la calle me ha dicho: oye, he visto que vas a presentar un libro. Y tras mi afirmación aparecía la misma pregunta: ¿y eso de filosofía qué es? Yo les decía que el libro iba sobre eso, sobre responder a esa pregunta: ¿qué es la filosofía y para qué sirve? El título del libro, una aproximación a la filosofía, nos anuncia que en él no se entra en grandes profundidades filosóficas. No es un manual ni una historia de la filosofía, ni se abordan todos los temas de la filosofía, solo algunas cuestiones que pueden resultar de interés o actualidad. Podríamos decir que se trata de un acercamiento a la filosofía. Y en la forma he intentado que la lectura sea agradable, con explicaciones asequibles, mediante preguntas y respuestas sobre las principales cuestiones que han preocupado a la filosofía desde sus orígenes y que siguen teniendo vigencia, pero también implicando y provocando al lector para que participe en la reflexión sobre ellas, para que busque sus propias respuestas. Se puede decir que lo he escrito pensando en uno de los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando me acerqué a la filosofía. Bebe una poquita de agua. Bueno, se ha extendido la idea de que la filosofía no sirve para mucho en las sociedades tecnológicas modernas. De hecho, está perdiendo relevancia en el sistema educativo. Parece molestar que haya un espacio para la reflexión crítica sobre la realidad, porque eso es la filosofía, pensar sobre la realidad. De ahí nace, del sospechar, del cuestionarse una realidad que nos presentan como una única realidad posible. En el mito de la caverna, Platón ya nos muestra este papel de la filosofía: cuestionar lo que se nos presenta como única verdad para buscar otras verdades que hasta ahora no contemplábamos. ¿Y cuál es la intención de esta obra? Bueno, pues la intención está clara: acercar el saber filosófico a toda clase de gente, jóvenes y menos jóvenes, mostrando su utilidad, o más bien su necesidad, para abordar los problemas que se nos presentan como personas y como sociedad en los momentos actuales. Cuestiones que tienen que ver con nuestra propia naturaleza, la cultura, la libertad, el sentido de la vida, la ética, la política, el avance científico o el cuidado del planeta, entre otros. Es interesante saber, por curiosidad, por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, pero es necesario que ese saber, en este caso el saber filosófico, también nos ayude a vivir mejor. Ahora vamos a ver por encima algunos de los temas tratados en este libro. En el capítulo 2 se abordan cuestiones relacionadas con el ser humano. ¿Qué somos por naturaleza y qué por cultura? ¿Estamos gobernados por la razón o por las emociones? Es la continua lucha que a veces nos confunde y desborda entre lo que deseamos hacer y lo que nos conviene, entre la razón y la pasión. Deseas fumar, pero sabes que no te conviene. Este fin de semana tienes que estudiar mucho para un examen, pero tus amigos hacen una fiesta el sábado. Lo que te conviene hacer choca con lo que te gustaría hacer. ¿Qué haces? La filosofía ha dado distintas respuestas a esta cuestión. Las actuales tesis sobre inteligencia emocional en psicología, que proponen una integración entre lo pasional y lo racional, no son sino otra forma de abordar esta cuestión filosófica, ahora apoyada en estudios sobre el cerebro humano. Pero Spinoza, filósofo del siglo XVII, ya proponía no suprimir ni dominar las pasiones, sino conocerlas y manejarlas en el desarrollo de nuestro potencial. Es decir,
integrar lo pasional y lo racional en nuestro ser. En el capítulo 3 surge una inquietante cuestión. ¿Vivir para qué? Si al final morimos. ¿Merece la pena tanto para nada? ¿Tiene esto algún sentido? Desde que tomamos conciencia de que vamos a morir, aparecen el miedo, la angustia, dudas, preguntas, a las que el pensamiento humano ha dado diferentes respuestas. Las religiones, fundamentadas en la fe, ofrecen el consuelo de creer, sin más, en un transmundo de vida eterna. Por su parte, para salvarnos de esa angustia, la filosofía ofrece diferentes respuestas, alejadas de las creencias religiosas y recurriendo solamente a nuestras propias fuerzas y a la razón. Y como dice Luc Ferry, superando el temor desde la lucidez, tratando de conocer y comprender el mundo y la vida, intentando vivir en libertad, con amor y generosidad hacia los demás, siendo capaces, en la medida de lo posible, de experimentar felicidad o bienestar. El capítulo 4 trata sobre la libertad humana y sus limitaciones. Pero, ¿existe libertad sin responsabilidad? Suponemos que si tomamos una decisión con libertad, somos responsables de esa decisión y de sus consecuencias. Es decir, tenemos que responder de ella, de nuestros actos, dependiendo del acto en cuestión y del grado de responsabilidad que cada caso conlleve. Porque no es lo mismo quedarse con el dinero que te han dado de más en un comercio que copiarse en un examen o entrar a robar en un banco. Tampoco es lo mismo robar por necesidad que por avaricia. Por todo esto es importante pensar antes de actuar, porque después vamos a tener que responder de nuestras decisiones. Unas veces ante nosotros mismos, ante nuestra propia conciencia. ¿He actuado bien? Otras ante los demás o ante la sociedad, que tiene normas y leyes. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra libertad? Estaremos de acuerdo en que la libertad absoluta es una quimera, porque existen unas limitaciones naturales y sociales. El yo soy yo y mis circunstancias, de Ortega y Gasset. Incluso nuestra libertad de pensar y nuestra voluntad pueden estar condicionadas mediante estrategias de lo que llaman ingeniería social, que no es otra cosa que la estandarización de la población que se pretende mediante la educación, la cultura, los medios de comunicación, redes sociales y otras estrategias por parte de determinados grupos de poder, con unos intereses concretos, buscando una sociedad uniforme y la anulación del pensamiento crítico, siendo cada vez más difícil la disidencia y más fácil el manejo social. Pensamos que somos libres para querer lo que queremos, pero ¿por qué pensamos lo que pensamos y queremos lo que queremos? En este momento nos podemos sentir libres por pensar en cosas que nos gustaría tener o hacer. Ahora mismo podemos pensar que nos gustaría tener tal cosa o hacer tal cosa, pero vamos a reflexionar. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué quiero eso? Tal vez había que preguntárselo. Aquí podemos echar mano del sapere aude al que alude Kant, convertido en lema de la Ilustración. Atrévete a pensar. Ten el valor de pensar por ti mismo, que ningún poder social, político o religioso haga de tutor para conducir tu vida. Y es que, como dice José Luis San Pedro, nos educan para ser productores y consumidores, no para ser hombres libres. ¿Cómo rebelarse ante esto? Pues desarrollando un pensamiento crítico y procurando tener un criterio propio sobre lo que queremos ser y cómo queremos vivir, no dejándose manejar por los modelos de vida, de felicidad o de ocio que se nos venden en las sociedades de consumo a través de la propaganda y la publicidad, donde detrás de una supuesta libertad para elegir hay una alienación generada por los sistemas de manejo social antes mencionados. Pero a que a veces da miedo la libertad y preferiríamos no ser libres. El hecho de sentirse responsable de nuestras decisiones y nuestros actos genera malestar. En ocasiones preferimos eludir la responsabilidad y que otros decidan por nosotros para serles responsables de lo que nos pasa. Tienes un trabajo estable, pero te proponen otro que piensas que será mejor, aunque hay cierto riesgo. ¿Qué haces? Le preguntas a otras personas buscando una respuesta porque tú no te atreves a tomar la decisión, no quieres asumir la responsabilidad. Así, si la cosa sale mal, tienes a quien culpar. Es lo que Sartre llama mala fe. Y lo auténtico sería lo contrario,
tomar conciencia de la propia libertad y actuar en consecuencia, es decir, asumir la responsabilidad sobre nuestra existencia. El capítulo 5 trata sobre la ética y la moral, sobre los criterios para decidir y elegir lo bueno o el bien, aquello que nos permita tener una buena vida, una vida satisfactoria. Pero claro, ¿qué es lo bueno? ¿En qué consiste una buena vida? Seguro que entre nosotros hay diferentes respuestas. Algunos pensarán que la buena vida es ser felices, otros acumular bienes materiales, otros ser famosos, en fin, varias cosas. La filosofía ha dado distintas respuestas a esto. ¿Nos quedamos con la sabiduría y prudencia que propone Aristóteles? ¿O con la búsqueda de un placer físico y psíquico bien calculado que recomienda Epicuro? ¿Con la certeza, con la entereza estoica que sugiere Séneca? ¿O con una buena voluntad para cumplir el deber moral que plantea Kant? En la actualidad, el filósofo español Norbert Bilbeni reduce toda la ética a 3 principios: autonomía y dignidad, que es pensar y decidir por uno mismo; respeto, ponerse en el lugar de los demás, en el lugar de las otras personas; y responsabilidad, ser consecuente con uno mismo y responder de lo que somos y hacemos. En el capítulo 7 se abordan asuntos relacionados con la vida en sociedad, con la política. ¿Cómo explicamos el hecho de que unos pocos manden sobre los muchos? ¿Y por qué estos se dejan dominar? ¿Cómo aparecen el poder y la desigualdad social? ¿Por qué hay conflicto y lucha de clases? ¿Qué es la justicia? ¿Qué sistema político es el mejor? ¿Cómo entendemos la democracia? Son cuestiones que han preocupado a la filosofía desde sus primeros tiempos y que tienen plena vigencia, pues seguimos buscando la mejor manera de vivir en comunidad. Seguimos preocupados, o deberíamos hacerlo, con la cuestión de cómo podemos construir una sociedad y un mundo donde haya justicia, teniendo en cuenta lo que Kant llama insociable sociabilidad, o el hecho de que seamos egoístas y sociables a la vez. Nos interesa vivir en sociedad porque obtenemos beneficios de ello, pero a la vez queremos disponer del máximo de libertad, poder y bienes para nosotros mismos, lo que lleva a querer recibir el máximo de la sociedad, pero darle el mínimo. Vamos, que nos interesan más los derechos que los deberes, y esto genera conflictos sociales. ¿Cómo superar esta contradicción entre ser sociables y egoístas a la vez? Frente a los sistemas autoritarios, parece gustarnos más la democracia, pero claro, esta se interpreta y valora de muchas maneras, según la participación social en la toma de decisiones y según el grado de justicia e igualdad social que esa democracia tenga. Seguro que estaréis de acuerdo con las siguientes palabras de Nelson Mandela: si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se cumplen los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos. El capítulo 9 trata sobre el avance científico y pregunto: ¿la ciencia cura o mata? ¿Qué pensáis sobre esto? Aquí se plantea la necesidad de una valoración del desarrollo científico y tecnológico desde unos criterios éticos, porque cualquier invento técnico produce beneficios y daños, es bueno y malo a la vez. Es así desde el principio. El cuchillo facilitó la alimentación, pero también el asesinato. La energía nuclear ayuda en medicina, pero su aplicación militar incrementa la barbarie de la guerra. La inteligencia artificial va a favorecer ciertas tareas, pero esconde grandes peligros, conocidos y desconocidos hasta por sus propios creadores. Es la ambivalencia de la que habla Fernández Rañada en su obra Los muchos rostros de la ciencia. Y el problema es que no se hace esa valoración de beneficios y daños. Cuando se aplican nuevas tecnologías, se tienen en cuenta, sobre todo, criterios de rentabilidad económica, pero no se miden consecuencias negativas para la vida de las personas, ni el daño al medio natural. Y si se hace esa valoración, ya suele ser tarde, cuando hay daño hecho. Un ejemplo sería lo que está pasando ahora con la telefonía móvil. Después de enormes campañas para extender su uso a toda la población, para ser el negocio más grande,
se está aconsejando su restricción a determinadas edades por los daños físicos, psíquicos y sociales que produce. ¿Y por qué no se hace esta valoración antes? Pues porque hay unos intereses industriales y económicos de por medio. Pues aunque el desarrollo tecnológico se presente como si fuese o como si tuviera racionalidad propia, sabemos que eso no es cierto. Según Paul Feyerabend, el avance del complejo ciencia-tecnología sigue unos caminos interesados, marcados por determinados grupos de poder político y económico, que son los que deciden por todo, por los que elegir un camino de investigación u otro, es decir, en qué se investiga, en qué no y para qué, eso puede ser un acto político o económico más que científico. Una decisión al servicio de intereses políticos, económicos o militares más que de intereses sociales. ¿Y cómo solucionar esto? Pues, según este autor, democratizando la ciencia, es decir, que la sociedad participe para decidir hacia dónde, con qué y cómo y con qué fines del desarrollo tecnológico. Se hace urgente tomar conciencia sobre la responsabilidad del complejo ciencia-tecnología y de la necesidad de ponerlo al servicio de intereses sociales que tienen que ver con la existencia humana, los derechos humanos y la conservación de la vida sobre el planeta. Hasta ahora he nombrado a algunos filósofos, pero ¿acaso no hay filósofas? En el capítulo 11 aparecen algunas mujeres que han participado en esta aventura de la filosofía a lo largo de su historia. Mujeres que por distintos motivos, sobre todo por el patriarcado, han sido silenciadas o marginadas en el mundo de la cultura hasta hace poco tiempo. Mujeres como Areta de Cirene, que hace 2300 años, cuando murió su padre Aristipo, se hizo cargo de la escuela cirenaica, origen de la filosofía hedonista. O Hipatia de Alejandría, neoplatónica, que se convirtió en referente cultural, político y filosófico en Alejandría a finales del siglo IV. Al final de la obra se abordan los retos que la humanidad tiene por delante y posibles alternativas. Hay mucho por pensar y por hacer, y creo que la filosofía tiene algo que decir al respecto. La ciencia prometía un supuesto mundo de progreso y bienestar, pero ¿ha llegado eso a toda la población? Es evidente que no, que solo ha llegado a una pequeña parte de ella. Ahí están viejos y nuevos problemas: desigualdad, pobreza, desequilibrios regionales, destrucción ambiental, carencia democrática, violencia, etc. La acción política, en su sentido más amplio, es decir, el que implica a toda la sociedad, y una reflexión sobre el desarrollo y el papel de la ciencia y la tecnología deberían encaminarse a intentar resolver estos problemas. Es inaceptable vivir en un mundo donde una minoría acapara poder y gran parte de riqueza, donde se dilapidan ingentes recursos en la industria de la guerra, mientras gran parte de la población padece de hambre, exclusión, precariedad, esclavitud, violencia o guerras absurdas promovidas por intereses económicos o imperialistas de esa minoría. Y no hay que irse lejos. En nuestro país, con leyes que supuestamente garantizan los derechos humanos, hay 10 millones de personas, principalmente trabajadores y trabajadoras, que viven en situación de pobreza y cerca de 4 millones que padecen una carencia material y social severa. Ello como consecuencia de la desigualdad, una deplorable situación laboral y la carestía de los bienes básicos, principalmente lo relacionado con el techo y la comida. Las sociedades deben organizar estructuras para garantizar a toda la población la satisfacción de los bienes esenciales, que no deben quedar sometidos a criterios mercantilistas que sirven intereses particulares. En este sentido, resulta interesante lo que George Monbiot llama suficiencia privada, lujo público. Desde la idea de que la Tierra no puede proporcionar a todos una vida de lujo privado, pero sí un lujo público. Y para esto es necesario que la actividad humana se encamine a ser compatible cierta austeridad personal privada con una riqueza pública, es decir, con una sociedad que disponga sistemas públicos de salud, educación, asistencia social, espacios públicos, centros culturales, lugares de ocio, transporte colectivo, etc.
¿Vosotros creéis que las soluciones a los problemas que hemos visto, que hemos mencionado, van a venir por iniciativa de las élites económicas o políticas? Creo que podemos esperar sentados. Esta gente, en general, supongo que habrá excepciones, está más pendiente de intereses minoritarios, particulares o partidistas que de intereses sociales. Las posibles soluciones pasan por la responsabilidad personal, la concienciación social y la organización de personas y colectivos que consideran necesario lograr una sociedad efectivamente democrática, en la que todos los seres humanos puedan llevar una vida digna. Bueno, pues esto ha sido un pequeño esbozo de algunas de las cuestiones que se plantean en esta obra. Espero que podáis aprovechar su lectura y que los temas abordados ayuden a tomar una mayor conciencia sobre lo que supone vivir, a comprender mejor el mundo en el que vivimos, a moverse por él y poder participar en su mejora, que falta le hace. Animaros a seguir en la lectura y el estudio, aunque con ello nos arriesguemos a descubrir cómo a medida que crece nuestro conocimiento, también crece nuestra ignorancia, siendo el reconocimiento de esta, según Sócrates, el primer paso hacia la sabiduría. Y poco más. Si Ana quiere añadir algo, bueno, pues entonces pondrán, Rafa y Silvia pondrán notas musicales para finalizar el acto. Desearos salud y muchas gracias por vuestra asistencia.
no estaba ahora. Es muy rápido y despacio, no creo que vaya muy rápido. Yo me he trasladado 20 años atrás al instituto. Ahora me falta tener el boli para coger notas para el examen. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Parece que el público se ha quedado gana de más, ¿eh? Es la primera vez que veo que no se levanta la gente.